Imagina un grupo de prisioneros, encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, algunos terremotos iluminan el otro lado del muro, y los prisioneros ven las réplicas proyectadas por objetos que se encuentran sobre el mismo, sobre la caverna, los cuales son manipulados por otros entes que pasan por encima. Los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las creencias proyectadas. Este es el comienzo del mito de las cavernas, y al igual que Tengen Toppa Gurren Lagann, los protagonistas empiezan bajo tierra, sin tener idea de cómo es la superficie, teniendo, por así decirlo, los límites bien establecidos del conocimiento, del poder, de las posibilidades. Hasta que... cae el bicho este gigante y luego la caga. Y aparece el picante, el más malo de los malos. Bueno, lo que se recagan a piñas, descubren un robot. Bueno, no, en realidad se cagan choreando el robot para poder seguir cagándose bien a piñas, viste, como tiene que ser. Bueno, y después pasa eso y todos se ponen ahí todos re tristes y después aparece ahí. Ya no estoy más triste. No hay problema, no, este es un capo, mirá cómo hace. No, qué puto gigante. Bueno, ya les spoileé toda la película. Desde la misma cueva podemos sacar dimensiones distintas, la antropológica, la ontológica y epistemológica, así como también cubre su dimensión moral y política. Esto, para mí, es un ejemplo perfecto de basarte un poco y hacerlo bien. Para llegar a donde no hay techos, soñar es el primer paso. Y es así como pasamos por una misma alegoría en dos momentos diferentes, pero esta, a diferencia de la de Platón, traspasa todos los límites. Estamos acostumbrados a ver héroes luchando y sacrificándose por una idea noble y honorable. En esta obra, estos sentimientos van al extremo más radical. Todo empieza por algo y la determinación de nuestro personaje insignia nace de su sueño, el querer surcar los cielos como alguna vez hizo su padre. Es el primer indicio de esta vastedad superlativa en la que se sustentan formas de vida aparentemente limitadas y frágiles. Simón y sus compañeros van descubriendo un mundo desolado por una guerra que tuvo lugar cientos de años atrás en el pasado y que no ha dejado absolutamente nada a su paso. Los terrenos baldíos en los que comienza a caminar el Gurren Lagann fueron antaño civilizaciones destruidas por un conflicto universal, regido por fuerzas incomprensibles. Acá podría ser la gran chupapijas y empezar a hablar de todas las dimensiones e implicaciones filosóficas que tiene el salir de la cueva donde viven, pero no me voy a poner a hablar en términos rimbombantes solamente para el deleite de unos pocos. Pero es que a veces la misma serie se encarga de decirte: ¡Ey, sí! Que acá tenemos todo lo que un anime que se precie debe tener. Que si tetas, que si culos, que la sobresexualización de la efigie femenina es el pan de todos los días aquí. Son 5 las piezas que forman parte de Tengen Toppa Gurren Lagann, siendo la primera los simbolismos, que hay un montón. Estos le dan un nuevo significado estético a los valores que se presentan en la obra. El espiral es una forma que condensa todos los hechos que acontecen. Este símbolo aparece en formas muy distintas a lo largo de la serie, desde el taladro que utiliza el Simón chiquito para abrirse el camino bajo los escombros, hasta las mismas galaxias que aparecen después. La llave que pone en marcha los motores del Gurren Lagann es también espiral, así como el indicador de la energía del mecha. Este símbolo permite conectar las cadenas de ADN, parte ínfima de los organismos que avanzan empujados por la voluntad de poder, hasta la forma en la que se aglutinan soles y planetas en el universo. El Gurren Lagann blande un enorme taladro en sus batallas, como estandarte de los seres espiral y también como elemento fundamental del modo de vida confinado en el que se criaron Simón y Camina. La segunda pieza son los personajes, los cuales a simple vista podrían ser fácilmente definidos como demasiado básicos, carcasas vacías que no valen 2 pesos. Pero no, ni ahí. Hablemos un poquito de los personajes. Simón podría decirse que al principio es el típico personaje llorón y cobarde que siente que no puede hacer nada bien y que intenta cambiar. Que de esto estamos llenos en la industria. Hay hasta para aburrir. Mayormente, él es el encargado de cavar el camino que los personajes van a recorrer. El romper todos los límites preestablecidos hace que su desarrollo no deje de progresar, hasta que llegamos a cierto punto donde se estanca. El no saber qué más hacer. El no saber ni quién es, ni para qué está ahí. Y es ahí donde nos encontramos a las famosas 5 fases del duelo. Aceptando la muerte de su hermano mayor, consigue avanzar hacia el infinito por medio de la voluntad de poder.
Él es el principal partícipe de la primera gran victoria de la humanidad, permitiendo que estos vuelvan a la superficie. Así pasan años y la nueva vida de unos héroes que se han convertido en veteranos de guerra es lo que da comienzo al segundo arco. El vacío que siente Simón en una calma aparente y el ascenso del poder del forrito de Rossiu no son más que una preparación para el siguiente gran acontecimiento, que tiene lugar, ni más ni menos, los albores del universo. La madurez de Simón se transmite a toda la narrativa a partir de estos momentos, la cual adquiere un nuevo giro y unas dimensiones mucho mayores, que irán aumentando de una forma que nadie podría concebir. Dale, corta la música, corta. Ahora hablemos un poquito del hermano mayor, Kamina. Él es un personaje símbolo, reminiscente de los animes de los 70. Desde el primer momento incentiva a Simón a avanzar siguiendo su voluntad de poder, a destruir las cadenas imaginarias que le impiden crecer y destacar en todo su potencial. Se convierte en el unificador, en la transmisión de la filosofía de que todo se puede. Esto, sumado a su carisma arrollador, su valentía, su dramatismo, lo hacen la piedra angular de motivación para el avance de Simón y de otros personajes. Incluso hasta cerca de los últimos momentos, sigue siendo influyente en el desarrollo de nuestro protagonista. Kamina y Simón son tan buenos personajes que se podría establecer un claro paralelismo con el filósofo existencialista Friedrich Nietzsche. Pero bueno, no te pongas así. Sí, se puede hacer un paralelismo con Friedrich Nietzsche sin que me catapulten. ¿Por qué no? ¿Por qué un anime no puede tener un paralelismo con un filósofo existencialista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vengan de a uno, giles de mierda, vengan de a uno. Transformándose así en superhombres, aquellos individuos capaces de romper con las ideas preexistentes que impiden sacar a relucir la voluntad de poder. Reír de la propia debilidad y del mundo funesto que les tocó vivir. Ascender hacia los cielos importándoles muy poco los temores y los impedimentos establecidos por la comunidad y la creación de nuevos valores son características propias de la filosofía de este autor alemán. El primer Simón infantil y apocado representaría al hombre camello, el primer estadio en el que el ser humano carga con ideas fijas, con morales de penitencia y restricción, apenas capaz de avanzar hacia adelante, pesado, vagando con rumbo incierto hacia un lugar que desconoce. Bajo el yugo de los hombres bestia y el credo de su comunidad, Simón renunciaba a su voluntad al igual que el hombre camello de Nietzsche, hasta que aparece este picante, Kamina. El hermano mayor de Simón es comparable al hombre león del filósofo vitalista, el segundo estadio del superhombre. Con él designa el espíritu rebelde, literalmente manda a la mierda lo que los otros le digan, cualquier cosa que impida ver el cielo azul más allá de la tierra. La determinación, sin un objetivo mayor que la libertad e independencia, con la explosividad propia de un feroz depredador, Kamina pelea impetuosamente contra los gigantescos Garmen, es decir, los robots, simple y llanamente con ni más ni menos que su determinación. Estos valores son transmitidos a Simón, que también se convertirá en león junto a su hermano, desafiando a Lord Genom, el catalizador antagónico del primer arco. ¿Qué pasa después del primer arco? ¡Pum! La paz, el amor. Joder, que se van a casar. Ah, no. Y a los Rossiu ahí haciéndose el importante. ¡Qué capo! Pero hace un poco el orto, ¿viste? Mirá qué capo de estos chicos. Hasta que... los antiespirales hacen su aparición. ¡Ah, no! ¿Sí? ¿Simón hace algo? ¡Uah, mirá qué capo! ¡Los derrotó! No, ahora vas a ir preso. Jiji, jodete. ¿Qué? ¿Ahora Nia es de los malos? Sí, y ahora por hacerte el vivo van a destruir el planeta entero. Que no, que es un chiste. Vamos a destruir el puto universo ese. Listo ese. Las bolas. Olvídate que vamos a presentar batalla, papi. Ya les conté toda la segunda película. La tercera y última forma del superhombre comienza a gestarse en este segundo arco. Nietzsche ubica al niño como la forma final en la emancipación del ser humano, al ser aquel capaz de aprender y jugar en un mundo infame. Habiendo destruido las concepciones previas y gracias a la libertad ganada por el león, el niño pasa a crear nuevos valores. Simón encarna esta última forma en el momento en el que trasciende los límites del planeta Tierra y se dirige a reformular las leyes injustas de los seres antiespiral. Los malos, más malos, malosos del universo. Más que un impulso rebelde y fiero, detrás de todo este quilombo hay un nuevo orden que debe establecerse. De este modo, el enfrentamiento final contra los antiespiral conlleva el establecimiento de unos valores nuevos que dan por fin un nuevo comienzo. ¿Se acuerdan que dije que eran 5 piezas las que formaban esta obra? Bueno, nos refuimos de tema, ¿no? Volvamos. La tercera pieza es los límites. Se tiende a hablar del conocimiento y se nos llena de preguntas sobre qué es lo que verdaderamente somos capaces de saber. Preguntas onda re pomposas como ¿por qué luchamos? ¿Por qué matamos? ¿Por
que derrocamos están plagadas desde el catalizador antagónico de la obra, el miedo que nace por las consecuencias del poder, que la ignorancia es relativa, no algo bueno o malo, y se aparecen estos atisbos de conformismo y estancamiento de los límites de la evolución, y todo para mantener un orden delicado. Si algo aprende rápido Gurren Lagann es su capacidad para romper todo límite establecido. Son cada vez mayores los retos que se deben superar, alcanzando gradualmente una desmesura jamás vista anteriormente. Esta obra se desarrolla exponencialmente. En este camino exponencial los personajes van desarrollándose, a la vez que el propio Gurren Lagann evoluciona y se hace cada vez más colosal, llegando a lo que podríamos denominar lo sublime. La cuarta pieza de Gurren Lagann. Kant investigó el concepto de lo sublime, definiéndolo como lo que es absolutamente grande, o solo comparable a sí mismo, lo cual vendría a sobrepasar al contemplador causándole una sensación de displacer, y puede darse únicamente en la naturaleza, ante la contemplación acongojante de algo cuya mesura sobrepasa nuestras capacidades. La inmensidad del universo, el poder de anhelo y terreno conquistado a través del sacrificio, producen esta mezcla de impotencia y respeto, una sensación de asfixia y magnificencia que forma parte de la ética y la estética plasmadas por Tengen Toppa Gurren Lagann. El ser humano supone un destino aparentemente superior, a unas fuerzas inconmensurables que superan por mucho sus márgenes de acción. Los protagonistas de este anime son migajas en un espacio infinito, en el que rigen unos seres que doblegan sus fuerzas de manera exagerada. En la segunda mitad de la historia podemos sentir el pesar de este espíritu trágico. Sentimos el miedo de los personajes, y con este, el surgimiento de su valentía. Si consigue abrumarnos con el poder de lo sublime, no es solo por esta magnífica representación de la enormidad del universo, sino por plasmar la voluntad que continúa avanzando hacia lo inconquistable. La determinación de salir de la caverna por el sentimiento de libertad se dirige ahora a acabar con el líder antiespiral, un ser tan jodidamente poderoso y omnipotente que se alza como el dios del universo. Simón desafía al mismísimo Dios, al puto dios del universo. A este señor no le importa nada, claramente, logrando consumar una experiencia estética de la excelencia o lo sublime y, retornando a Nietzsche, buscando un nuevo orden en el que brille la fuerza de la voluntad humana. Y todo esto nos lleva a la pieza final. ¿Y qué final? Con todo, hay un tema que se repite bastante. Kamina muerto en batalla, Nia condenado a una muerte cruel, a Simón básicamente lo meten en Cana, el mismo pueblo que él liberó. Allí donde vamos siempre encontramos lo mismo. La muerte en búsqueda de la gloria que se ha perdido. La parte final de la obra lleva al máximo la intensidad de la voluntad de los personajes, que han ido superándose con cada acontecimiento. La pelea contra el líder antiespiral, el máximo rector del universo, supone un enfrentamiento de proporciones infinitas. Literalmente. Que acá se tiran galaxias como si fueran shurikens. Y escala más porque su batalla final es en el centro del universo. El puto centro del universo. Aún así, el desenlace de Tengen Toppa Gurren Lagann es trágico. Todo esto supone su culminación. Simón, el niño que hemos visto crecer desde el primer momento, que ha asumido la determinación de su hermano tras su muerte, el que fue traicionado por su propio pueblo y el mismo que se opuso al mismísimo dios del universo, acaba perdiéndolo absolutamente todo. El que podría haber sido un ícono universal tras su épica victoria, concluye su viaje sacrificando todo lo que aprecia, cayendo en el olvido y viviendo en la absoluta miseria. Sófocles y Aristóteles hablan de insinuar en el público dos sensaciones, miedo y lástima. Ambas evocan melancolía y desasosiego, pero solo a través de ellas se es capaz de alcanzar la verdadera catarsis. Ese sentimiento de purificación emocional, corporal, espiritual, mental, que solo puede conseguirse mediante experimentar la compasión por el destino del protagonista trágico. Eso, y el miedo de que lo mismo pueda pasarnos a nosotros. Este destino desesperanzador, en el que el mayor guerrero que se haya visto jamás acaba perdiendo el amor de su vida y convertido en un vagabundo para el resto de sus días, no es sino la afirmación más radical de un héroe que ha superado todos los horizontes, de alguien que, aún sin haberlo visto todo, vio lo suficiente, de un espíritu valeroso, capaz de renunciar a todo cuanto tiene y ama, con tal de perseguir el bien y hacer lo correcto. Habría sido hermoso para el espectador que Simón rescatara a su prometida y viviera felizmente con ella, pero en lugar de eso, Nia desaparece en el momento de su casamiento, a lo que Simón acepta ese desdichado acontecimiento, una afirmación trágica de la vida, como expresan Nietzsche y Heidegger en su filosofía. El héroe acepta su desventura y la asume, como parte del destino que ha forjado y del que no puede renunciar. Cuando Nia desaparece, él continúa esbozando una sonrisa. Hegel afirmaba que el ser humano vivía en una continua lucha por el reconocimiento, en el que un amo reconocido y respetado siempre acaba sometido a un esclavo para que transforme al mundo a su gusto. Sin embargo, Simón escapa de este bucle de dominación y virtud al renunciar a su propio prestigio.
No necesita ser reconocido por los demás, pues prefiere caer en el olvido, convertirse en la nada absoluta, como un auténtico superhombre. El Simón anciano que vemos en la última secuencia de Tengen Toppa Gurren Lagann se asemeja a la figura de Zaratustra, descrita por Nietzsche. Un hombre excepcional que, en lugar de esperar ser comprendido y alabado, prefiere vivir a expensas del mundo, y de aceptar que su labor terminó, ahora solo dedicándose a ayudar a los necesitados y plantar flores por el mundo para cumplir el sueño del amor de su vida. Después de todo, no se toma un respiro. Pese a ver a nuestro héroe en la más absoluta miseria, no se esconde un trivial nihilismo que atente contra la figura del referente, sino todo lo contrario. Esta extrema renuncia no hace sino ensalzar al máximo el símbolo de Simón, que quedará registrado en la historia de Gurren Lagann como una leyenda perdida en el tiempo. Nosotros somos testigos de la lucha que devolvió la libertad al universo y desapareció por completo, no sin dejar un inmenso legado. Tengen Toppa Gurren Lagann, desde el lugar de mero espectador, es una epopeya que me habla de la voluntad de poder, de nunca dejar de ir hacia adelante. Aunque las cosas se vean imposibles, a veces tenemos que rechazar el sentido común para hacer que éstas se vuelvan posibles. Orgullo, poder y liderazgo. Todo con un poco de voluntad puede girar. El amor, la voluntad del poder, la música, los personajes. Quizás peque de demasiado simple, pero lo simple suele ser más difícil que lo complejo. Hay que trabajar muy duro para aclarar las ideas y para hacer que lo pensado sea simple, pero vale totalmente la pena, ya que una vez que se consigue, puede traspasar los cielos. Es aquello que miramos y no podemos ver, la sublime simpleza de Tengen Toppa Gurren Lagann.